Así que por favor, si son tan amables, acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 10. Capítulo 2, verso 1 al verso 10. Dice la palabra del Señor. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Padre amado, danos oídos espirituales. Te suplicamos que el sermón anterior sea una verdad hoy. Abre nuestros ojos espirituales para transformar la información en un conocimiento tuyo. Permite que la palabra de hoy abunde en nuestros corazones, nos transforme y sigamos o salgamos de aquí siendo animados profundamente, porque estos textos están diseñados para animar a tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera hacerles una pregunta. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que cuando han escuchado o hemos escuchado una historia de injusticia y hemos visto al débil siendo devorado por el fuerte, al ingenuo traicionado por el astuto, o al poderoso oprimiendo al que no tiene fuerzas. Y luego llega el momento en que el arrogante tropieza por su propia maldad, el mentiroso es devorado con sus propias palabras y de pronto esa persona recibe lo merecido. ¿No sentimos una especie de alegría? A mí me pasa. Es como si de alguna manera la justicia se hiciera presente. Y pensemos en esas películas o series que muchas veces vemos. Vemos esos villanos que hacen todo para salirse con la suya y al final, justo cuando creemos que no le va a pasar nada, reciben su merecido. Nos emocionamos al ver cómo el malvado cae delante del justo. Y es esa sensación de justicia cumplida. Y hasta nos hace sonreír. No sé si han visto cuando se ven las películas y el villano es derrotado. Porque todos queremos ver siempre que el bien triunfa, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando, o qué sentimos cuando sucede lo contrario? Que el malo es premiado con riquezas. Esto es injusto. Duele aceptarlo. Sin embargo, esto es precisamente lo que Pablo nos recuerda al inicio de este texto.
que los injustos, los malvados, los crueles, los perversos recibieron riquezas por parte de su mayor enemigo, voluntariamente, por gracia. Porque cada uno de los cristianos que estamos aquí, éramos enemigos de Dios. Por eso quisiera argumentar para ustedes esta mañana lo siguiente. Por pura gracia, Dios nos dio vida y salvación en Cristo para mostrar buenas obras. Lo repito. Por pura gracia, Dios nos dio vida y salvación en Cristo para mostrar buenas obras. Y básicamente vamos a estar estudiando nuestro pasaje de hoy en 3 encabezados. El primero es, ¿quiénes éramos sin Cristo? Desde el verso 1 al 3. Encabezado número 2. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Desde el verso 4 al 6. Y el encabezado número 3. ¿Para qué Dios nos salvó? Y antes de comenzar nuestro primer punto, quisiera que tuviéramos presente lo que hemos visto hasta ahora, porque son un cúmulo de bendiciones y de riquezas que tenemos en Cristo. Y es como si Pablo, antes de pasar a los imperativos, nos lleva a los indicativos, y es lo que tenemos para poder vivir así. Y desde el capítulo 1 al 3, Él nos llena de indicativos, lo que nos poseemos, lo que tenemos en Cristo. Y lo primero que vimos fue, desde el capítulo 1, verso 3 al 14, vemos una explosión de alabanza donde Pablo celebra las bendiciones que la iglesia tiene en Cristo. ¿Recuerdan? Escogidos, adoptados, redimidos, herederos y sellados por el Espíritu. Luego en el capítulo 1, del 15 al 23, que vimos la semana pasada, nos revela sus oraciones, el contenido de sus oraciones, para que los efesios fueran capacitados por el Espíritu Santo para poder conocer mejor a Dios, comprender la esperanza, las riquezas y el poder que obra en cada creyente. Conocimiento profundo. Eso es lo que hemos visto, amén. Así que ahora que recordamos lo que ya poseemos en Cristo, las bendiciones que nos otorga y la obra del Espíritu en nosotros, podemos mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿quiénes éramos antes de Cristo? Es decir, nuestro primer punto nos lleva a examinar el pasado, nuestra condición antes de recibir la gracia salvífica de Dios. Y al entender de dónde venimos, podemos apreciar aún más lo que Dios hizo por nosotros. Y por qué su gracia es tan poderosa, tan espléndida. Así que Pablo usa una técnica similar a lo que emplean las mejores joyerías del mundo. ¿Saben cuál es? Que para que un diamante resalte, le ponen atrás un fondo negro, para que los ojos no puedan escapar de eso. De la misma manera, Pablo hace eso con nosotros en estos versos. Utiliza el fondo negro de nuestro pasado pecaminoso, la oscuridad, para que la gracia de Dios brille en todo su esplendor. Así que sin más dilaciones, pasemos a nuestro primer punto. ¿Quiénes éramos sin Cristo? Verso 1 al verso 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que si hay algún cristiano con una visión distorsionada de su pasado, este texto lo aclara. En muchos círculos evangélicos aún abrazan la idea de que somos salvos por gracia, y es cierto,
pero tienen esta idea de que está bien, pero yo no era tan malo como otros. ¿Lo han escuchado? Yo soy malo, pero tengo un cierto grado de menos maldad que aquel. Como si aquel necesitara más gracia salvadora que yo. Pero quienes piensan así son como mineros en minas de carbón, imaginándose y comparándose el uno con el otro. Ok, yo estoy negro de carbón, pero tú estás más negro. Como lo decía John Stott, cuando los hombres se comparan entre sí, parecen respetables. Él es peor que yo y es evidente. Pero cuando se comparan con Dios, son como mineros sucios a la luz del día. Y eso es lo que éramos. Por eso que nos cuesta tanto aceptar que Dios está irado contra el pecador, porque no entendemos la profundidad de las manchas de nuestro pecado. Porque se puede creer que no éramos tan malos, pero no es cierto como Pablo lo dice aquí. Pero al mismo tiempo, cuando estamos seguros de nuestra maldad profunda, real, reconocemos que necesitamos un Salvador desesperadamente. Así que debemos atrevernos a vernos tal como éramos a la luz del espejo de las Escrituras. Y allí nuestra naturaleza humana queda dolorosamente expuesta, es cierto, pero diagnosticada con precisión. ¿Quiere el autor deprimirnos o hacernos sentir culpables? No, esta no es la idea. El apóstol quiere que comprendamos las asombrosas maravillas de la gracia de Dios que tenemos en Cristo, pero primero, para que esa gracia despierte en nosotros un profundo agradecimiento, primero debemos reconocer cuál era nuestra condición sin Cristo. Verso 1. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Ya va. Yo estaba muerto. ¿Cuándo pasó eso? Sí. Según el diagnóstico de la palabra de Dios sigue diciendo, estabas muerto en delitos y pecados. Esto significa que todos nacimos espiritualmente muertos delante de Dios. Todos nacimos espiritualmente muertos delante de Dios. Una persona espiritualmente muerta carece de vida interior. No puede responder a las realidades espirituales, ni mucho menos vivir conforme a ella. Por eso es que cuando le decimos a alguien que no es creyente, pero ora a Dios, Él te responderá. Ellos no lo pueden hacer. Es imposible, le estamos haciendo una maldad, pero pídele a Dios tal cosa. Están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no pueden hacerlo. La única oración que reconoce Dios de un pecador muerto es la oración del arrepentimiento, porque ha sido vivificado por Dios. Así que estas personas muertas, ninguna cantidad de amor, ningún cuidado o palabras de afecto de parte de su Creador pueden producir ninguna respuesta en ella, porque está separada de Dios y por lo tanto separada de la vida verdadera. Es un cadáver espiritual, no tiene hambre ni sed de las cosas de Dios, ni responde a ningún estímulo externo, porque simplemente está muerta. Decía el pastor John Eadie en el siglo XVIII lo siguiente: los hombres sin Cristo están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Son como unos muertos vivientes andantes. Ellos pueden realizar rutinas de la vida diaria, caminar, comer, trabajar, pero no posee la vida verdadera que solo le puede dar Dios. Y antes de ser salvos, nosotros éramos como cualquier otra persona separada de Dios, muertos.
Y Pablo explica que la muerte espiritual se evidencia en un comportamiento que es característico. Están llenas de vidas de delitos, de transgresiones. Es decir, se caracteriza por violar la ley de Dios constantemente. Eso caracteriza a un muerto espiritual. Y podemos ilustrarlo tomando uno de los 10 mandamientos. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este mandamiento básicamente prohíbe de la idolatría y la adoración a otros dioses. Así que cuando el propósito de nuestra vida es algo distinto de glorificar a Dios, estamos cayendo en idolatría. Ejemplo: si mi objetivo principal en esta vida es ser rico y hago todo lo que está a mi alcance para lograrlo, ese objetivo se convierte en un ídolo, en un Dios para mí. Eso es idolatría. Si mi objetivo es buscar placer y gratificación sin límites, pues yo reconfiguro toda mi vida para satisfacer mis placeres. Eso es un ídolo. Si mi meta es caerle bien a todos los hombres, viviendo bajo el temor de agradar a otros y transgrediendo cualquier ley o mandamiento para lograrlo, igualmente eso es idolatría. Y así se ve entonces un hombre que está muerto espiritualmente, una vida llena de delitos, de transgresiones, de violaciones contra la palabra de Dios, que no siente nada, que siente placer cada vez que viola un mandamiento de Dios. Y estos muertos espirituales están esclavizados por lo que se conoce como la triada de la tiranía, o la triple tiranía del pecado, como lo vemos en el verso 2. ¿Cuáles son estos tres tiranos? Verso 2, el primer tirano, la corriente del mundo. El segundo tirano, el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Sigue en el verso 2. Y el verso 3, los deseos de nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Y quiero que imagines estos tres tiranos de esta manera. Son como tres guardias de prisión que se aseguran que los pecadores no puedan escapar de la muerte espiritual. Consideramos brevemente cada tirano no para revolcarnos en un odio masoquista hacia nosotros. Esto es lo que era, esto es lo que era. No, sino para apreciar aún más la gracia de Dios hacia nosotros. Primer tirano. Estábamos esclavizados a las corrientes de este mundo, o mejor dicho, a las costumbres de este mundo. Esto significa, estábamos atrapados en la cosmovisión cultural de nuestra raza pecadora, lo cual es lo contrario de lo que vimos en el sermón pasado, donde Pablo oraba para que fueran alumbrados los ojos del entendimiento, que es el centro interpretativo de la vida, ¿se acuerdan? Su cosmovisión, él oraba para que sea guiado por los pensamientos de Dios. Pero aquí está reconociendo que nuestra manera pasada de vivir estaba guiada, esclavizada por la cultura que nos rodea. Caminábamos como el mundo, pensábamos como el mundo, nos reíamos de los chistes del mundo, actuábamos como el mundo, hacíamos negocios como el mundo, éramos parte del mundo. Decía el pastor Suger Michelén, ¿qué dudas tienes que ese sea un incrédulo? Bueno, se viste decentemente, pero ya va. Si camina como tigre, come como tigre y huele a tigre, ¿qué es? Es un tigre. Y nosotros hacíamos eso mismo. Caminábamos como el mundo, vivíamos como el mundo, éramos parte del mundo, pensábamos como ellos. Lo voy a ejemplificar aún más. Así piensa la cultura pecadora, anti Dios.
El éxito económico justifica cualquier medio, pues la gente idolatra el dinero y la posición, no le importa robar, engañar, destruir y aprovecharse de otros, mientras cuando se hagan ricos. No sé si algunos vieron una película antigua que se llamaba El Señor de la Guerra. Y básicamente este Señor de la Guerra iba a países donde ocurrió guerras anteriormente, compraba armamentos que lo dejaban ahí en esos países a 2 lochas, lo compraba y después se lo vendía a otro país, generalmente a terroristas. Hombres como él existen hoy. Y precisamente con esas armas o ese tipo de armas están masacrando a nuestros hermanos en Nigeria hoy. Pero mi punto es que esta cultura nada detiene la ambición, porque el éxito económico justifica cualquier medio. Así pensaba el mundo. Otro ejemplo. El mundo piensa que la familia es un recurso y no es el diseño de Dios. La cosmovisión de este mundo ve a la familia como una herramienta para satisfacer nuestras necesidades, como seguridad financiera o validación emocional. ¿Alguna vez le hicieron una pregunta a alguien? Tú estás inscrito en otro país, porque sabemos que aquí no funciona mucho. ¿Tú estás inscrito en la ley de seguro social que te pueda mantener? Ah, no, lamentablemente no, pero tengo un hijo. ¿Pero qué quieres decir con eso? Bueno, que yo tengo un hijo, yo tuve un hijo con la intención de cuando él fuera mayor, él me protegiera, me guardara, me diera todo el dinero porque yo hice una inversión con él, lo que se conoce como un contrato social. Yo tengo un hijo para que me cuide en la vejez. Y no me malinterpreten, ¿los cristianos ayudamos a nuestros padres? Por supuesto que sí, pero es porque queremos glorificar a Dios y porque los amamos a ellos, no para pagar una deuda. O la visión del mundo del matrimonio. Yo me caso para satisfacer mis necesidades de protección, sentimentales, íntimas, relacionales, espirituales y emocionales. El centro soy yo. Y cuando no me siento servido, estás incumpliendo el contrato de hacerme feliz. Me divorcio. Hermanos, esta es una visión utilitarista de las relaciones familiares, porque son un objeto para nuestro uso. Y ese es el primer tirano, el cual estábamos esclavizados sin poder salir. Estábamos esclavizados a la cultura, a la cosmovisión del mundo. Y no solamente no queríamos salir, sino que nos deleitábamos ahí. El segundo tirano, el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Hermano, Satanás obra en todos los incrédulos, tentándolos con mentiras para que duden de la existencia de la verdad y de los motivos de la palabra de Dios. No debemos sorprendernos ni indignarnos por la hostilidad que tiene para los cristianos, o con los cristianos, o contra los cristianos, porque este comportamiento es obra de su influencia. Así que cuando le prediques a alguien, ten claro eso, porque la Biblia lo dice. Reconozcamos que familiares, amigos y colegas pueden estar atrapados por este mal espiritual, en lugar de caer en la amargura o la arrogancia. Ya yo no lo predico más a él. Si hay alguien que no puede salvar, Dios es ese. Ya estoy cansado de hablar con mi vecino, con mi tía, con mi abuelo, con quien sea. Yo creo que Dios no es poderoso aquí. Pero realmente pensamos así porque desaprovechamos el conocimiento que nos da la palabra a nosotros. ¿Cómo reaccionábamos nosotros cuando nos predicaban la palabra de Dios? Dulcemente. Había oposición. Así que tenemos que confiar en Cristo, que ya derrotó a Satanás en la cruz
y pronto lo juzgará, que pueda hacer una obra en ese corazón. Así que nuestra actitud debe reflejar compasión y humildad, recordando que todos alguna vez fuimos cautivos y presos de sus mentiras. El tercer tirano, los deseos de nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El tercer tipo de esclavitud humana era la dominación de los deseos de nuestra carne. Nos dominaban. Y la palabra carne no se limita únicamente a nuestro cuerpo físico, sino que abarca toda nuestra naturaleza humana. Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban controladas por los antojos desordenados que llevaban al egoísmo y al pecado. ¿Como cuáles? Y aquí podemos hacer una lista prácticamente infinita. Lujos, comodidades, autogratificación, reconocimiento, atención, drogas, adulterio, fornicación, homosexualidad, robo, hurto, chismes. No existían límites para hacer lo que nos complacía. Y yo sé que no tenemos que recordar mucho, porque probablemente en nuestras vidas esa lista sea más larga. Así que vivíamos bajo una triple tiranía, esclavizados bajo las corrientes del mundo, Satanás y los deseos de nuestra propia carne. Pero esta esclavitud no era simplemente, o era imposible de romper, sino que tampoco queríamos ser liberados. Amábamos pecar contra Dios, y tenemos que reconocerlo. Antes de la gracia salvadora, amábamos pecar contra Dios todos los días. Nos complacía rebelarnos contra Él y despreciar su bondad. Por eso en el verso 3 concluye señalando la gravedad de nuestra condición antes de Cristo. Por naturaleza, merecedores de ira. O sea que literalmente éramos hijos de ira, es decir, la ira de Dios sobre el pecado era nuestra herencia merecida. No la gracia, sino la ira. Y esta ira no se trata simplemente de una consecuencia impersonal, ni un enojo vengativo de Dios, sino de la justicia santa y constante de Dios contra todo el mal. Lo que significa que Dios castigará de manera justa cada pecado, cumpliendo su rectitud perfecta. ¿Recuerdan la ilustración? De que cuando veíamos perversos salirse con la suya, pero llegaba la justicia, nosotros merecíamos ser castigados. ¿Ves cuál grave era nuestra condición? Sin Dios estábamos espiritualmente muertos, esclavizados al mundo, a Satanás y a nuestros propios deseos carnales, enfrentando el hecho de una eternidad en juicio. Entonces, desesperadamente necesitábamos un Salvador. ¿Lo ves así? ¿Cómo te hace sentir pensar en eso? Pues gracias a Dios ese no es nuestro fin. ¿Amén? Ese no es el fin de nuestra historia. Por eso lo voy a explicar en el segundo punto. Así que acompáñame al segundo punto. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Recuerda, eras un minero no cubierto de carbón, sino del polvo de tu pecado. Así no veía Dios, oscuros, negros. Y ahora observa la intervención divina en el verso 4. Pero Dios, esto es lo que eran, merecedores de la ira de Dios, oscuros, pecadores, amantes de la rebelión contra Dios, pero Dios. Alguien decía que este es el pero más glorioso de toda la Escritura, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. ¿Lo ves? Dios nos amó y no lo hizo porque fuéramos adorables, tiernos o dignos de ser amados, lo cual lo dejamos claro en este punto que vimos, sino porque Él es misericordioso. Él nos ofreció perdón y reconciliación, tal como lo sigue haciendo con todo pecador que se arrepiente. Eso es la misericordia. No recibir lo que realmente merecíamos por nuestra rebelión contra Dios, y era el juicio y castigo. No recibir realmente lo que merecíamos por nuestra rebelión con Dios. No nos dio juicio, nos dio misericordia. Es como si Dios dijera: yo sé quién eres y lo que has hecho, pero a causa de mi gran amor por ti, tu castigo ha sido pagado. El juicio de mi ley contra ti fue satisfecho por medio de la obra de mi Hijo en la cruz. ¡Qué amor tan maravilloso! Y yo creo que cada palabra, obviamente el Espíritu Santo la inspiró con una certeza, pero también de una manera hermosa. Su Hijo. Muchos de aquí tienen hijos, ¿cierto? Piensa en tu hijo. Piensa en tu hijo que tienes al lado quizás en este momento. ¿Entregarías fácilmente a tu hijo para que pagara por malvados descritos en el verso 1 al 3? Sin embargo, por amor y misericordia, Dios entregó a su Hijo por ti, por mí y por todos los que se arrepienten y creen. ¡Qué amor! Esa misericordia debe llevarnos a tener un corazón que desborde en agradecimiento. No lo merezco, no lo merezco. ¿Y sabe cuándo se tiene que acabar nuestro agradecimiento por Dios? Cuando se acabe su amor. O sea, nunca. Cada vez que recuerda eso, cada vez que pase una situación difícil, legítima en tu vida, en cualquier contexto, tú puedes aún seguir estar agradeciendo por Dios, por lo que hizo por ti, por mí. No hizo cualquier cosa, no hizo cualquier cosa, te rescató de tu propia maldad que no queríamos salir. Por misericordia. Ahora, ¿cómo mostró esa misericordia para con nosotros? Pues en tres maneras, lo revela aquí. El verso 5 dice: aún estando nosotros, ¿qué? Vivos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que lo que primero que hizo, cómo mostró esa misericordia, la primera misericordia que lo mostró para con nosotros fue darnos vida, por medio de la fe en Jesús. Escúchalo bien, nos arrancó del dominio de los tiranos que nos mantenían muertos en delitos y pecados. Él nos arrancó. Nosotros no podíamos, pero Él lo hizo por misericordia. Y como dice Romanos 6:4, y nos llamó a andar en vida nueva. Así que después que eso pasó, por primera vez, vivificados, pudimos ver y entender la verdad espiritual y desear las cosas de Dios ahora. Ahora, teniendo su naturaleza, podemos buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Gloria a Dios por eso. Y la segunda manera que nos mostró misericordia es la siguiente, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios, en virtud de nuestra unión con Cristo, nos levantó de la muerte espiritual para vivir una vida nueva para Él. El anticipo de la resurrección corporal futura. Todo esto es obra soberana de gracia, no por méritos humanos. Y la tercera, misericordia. Seguimos en el verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que de la misma manera que Jesús está sentado en los lugares celestiales, ya estamos. Es un hecho. Y yo creo que existe una manera
sencilla de ilustrar esto, porque a veces no. Pero si él está allá, yo aquí, ¿cómo es esto? Imagínate un estadio de fútbol lleno. Todos saben que es un estadio, ¿cierto? Imagínate las gradas en el momento de comenzar un partido, la gente vitoreando, todos ahí, en todo ese momento. Y todos llevamos nuestra camiseta puesta de nuestro equipo. ¿Te ves? ¿Te imaginas? Y de repente comienza el partido, el primer silbato, y entra el capitán y toma el balón y pasa uno y pasa dos y entra y está al frente de la portería y hace ¡gol! ¿Cómo crees que se ponen esas gradas? Al instante todo el estadio se levanta, celebra y enloquece. ¡Wow! Claro que sí. ¿Y saben por qué? ¿Quién hizo el gol? El capitán, ¿cierto? Pero ¿quién gana? Todos ganamos. Y de la misma manera ocurre con nosotros. Cuando nuestro capitán Jesucristo murió, resucitó y fue exaltado en los lugares celestiales, Él no lo hizo por sí mismo, sino por todos los que estamos unidos a Él. Su victoria es nuestra victoria, su resurrección es nuestra resurrección y su exaltación es la promesa que nuestro destino está seguro. Así que cuando Pablo dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales, lo que está diciendo es esto: en Cristo ya ganamos, somos victoriosos. Ya, y no ganamos un partido, sino ganamos algo infinitamente más glorioso: la vida eterna y la comunión con Dios para siempre. Así que nosotros somos parte de unas gradas, sí, pero de unas gradas celestiales, que celebran constantemente, y como nuestro galardón es eterno, nuestra celebración también debe ser eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora te pregunto, ¿has pensado por qué diseñó un plan tan costoso Dios? Un plan que incluso le costó la vida a su Hijo amado. Y eso lo contesta nuestro punto número 3. ¿Para qué Dios nos salvó? Simplemente para venir domingo tras domingo, sentarnos y esperando que Él venga sin hacer absolutamente nada. ¿Qué creen ustedes? Oh, ¿cómo que creen eso? No, para nada. En el versículo 7, como vimos, Él dice que, vemos, Él dice, para mostrar en los siglos venideros las obras, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó Dios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios está formando una nueva humanidad, una familia que le pertenece, para que por toda la eternidad se contemplen las riquezas infinitas de su gracia y de su bondad. Y Pablo nos muestra que esto no es solo horizontal, no se limita a lo que hago el lunes, el martes, el miércoles, no, sino que apunta hacia arriba, hacia una realidad eterna, mostrar la gloria y la bondad de Dios por los siglos de los siglos. Fuimos llamados a eso, la cual, hablando de la gracia en el verso 8, somos salvados. Verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es la gracia? Pues es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y es perdón, salvación y vida eterna. Amén. La gracia mira nuestra culpa y ofrece bendición inmerecida.
En la cruz Dios nos otorgó los beneficios que solo Cristo merecía. Entonces la gracia es un don de Dios, que quiere decir, es un regalo intencional de Dios para todos aquellos que se arrepienten en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero ya va, pastor, ¿será que tengo que hacer algo para ganarme el perdón, la salvación o completar esa gracia? Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Aquel que dice que yo puedo ganarme mi salvación, le está robando la gloria a Dios. No por obras, nada de lo que hagas te puede acercar a Jesús, a Dios ni al cielo. Es por gracia que tú y yo somos salvos. Así que en el verso 7 vimos para qué Dios nos salvó. Para que por toda la eternidad se contemplen las riquezas infinitas de su gracia y bondad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo mostramos esa riqueza de su gracia desde aquí hasta la eternidad? Pues el verso 10 condensa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y quiero que lo escuchen bien. La palabra hechura aquí, que Pablo usa, proviene del griego poema. Es donde viene nuestra palabra poema. Y esto es exactamente lo que somos para Dios. Somos el poema de Dios, o en este caso, los poemas de Dios. Y fíjate en eso, Pablo no dice que estamos tratando de ser hechura suya, ni que seremos hechura suya si nos esforzamos lo suficiente. Dice, somos. Ya lo somos, por la gracia de Dios. Así que la salvación no solo nos libra del pecado, nos transforma en una nueva creación que refleja la sabiduría y la bondad de Dios al mundo. No somos una obra improvisada. ¿Será un plan B? No. Somos una obra maestra cuidadosamente diseñada artísticamente por el Creador mismo. ¿Te habías imaginado eso de ti? Que eres una obra diseñada artísticamente en Cristo por el mismo arquitecto del universo. Por eso es que le dije, esta carta anima. Así como un poeta pone su corazón en cada verso, Dios pone su carácter, su sabiduría en cada creyente, para mostrar las riquezas de su gracia por medio de cada vida redimida. ¿Fuimos creados para buenas obras? Sí, pero esto es una riqueza más profunda. Lo que quiere decir que fuimos creados para buenas obras luce de esta manera. Fuimos creados para reflejar en cada obra que hagamos su ritmo, su compás, su cadencia, su belleza, su gracia en cada aspecto de la vida. Por eso el texto concluye diciendo, para que anduviésemos en ellas, para que habitásemos en ellas. Lo natural de nosotros es expresar belleza. Y es algo impresionante. Porque si contrastamos lo que éramos, pecadores nefastos, pero ahora somos vivos en Cristo. Antes seguíamos el ritmo del pecado y de la muerte, pero ahora andamos en el mundo de los muertos, marcando un paso distinto, un paso que irradia la vida en Cristo. El mundo entero, mis hermanos, es como un gran cementerio espiritual, lleno de personas sin vida en Cristo, pero Dios quiso que algunos de nosotros, por gracia,
camináramos entre los muertos para mostrar que hay vida en él. Y quisiera preguntar esto. ¿Cómo nos estamos mostrando al mundo? ¿Como el poema de Dios? Y obviamente, el poema hay belleza. ¿Cómo te estás mostrando al mundo? ¿Como una pieza de arte fina de Dios? A los trabajadores, y yo creo que todos trabajamos aquí, sea el ama de casa, sea el zapatero. ¿Tu ética de trabajo refleja la excelencia y la belleza de tu Creador como un verso que declara su gloria? Lo que haces refleja la belleza, la bondad, la sutileza. Es tan sublime que Dios es glorificado con tus acciones diarias y cotidianas. Los solteros, tu trato con el sexo opuesto es tan puro y armonioso como un verso de Dios, mostrando respeto y santidad en cada palabra. Esposos, nuestro amor por nuestras esposas dibujan un corazón que honra a Dios. Y nuestras vidas describen un poema de fidelidad y entrega. Tu esposa cada vez que llega a casa, y no para que te lo diga a ti, ¿tú crees que piensa, gracias a Dios por el hombre que me diste? ¿Se parece tanto a ti, Cristo? Y no hablo de perfección en ninguna de estas áreas. La perfección es pecado. Sino que tu corazón esté buscando exaltar a Dios bellamente con cada una de tus acciones. Esposas, eres conocida como una fuente de tranquilidad donde se puede escuchar la voz de Dios por tu boca, calmando y edificando a tu familia. Que tu casa sea conocida como un refugio. Que los que viven ahí, cuando salgan de esa casa, quieran desesperadamente volver, porque hay un refugio hermoso que pareciese que habitaran los ángeles de los cielos ahí. Una vez más, no perfección, pero un deseo de construir un hogar así. ¿Eres conocida, esposa, por eso? A los albañiles, aquí hay varios. Cuando construyes una columna, levantas un muro, trabajas con cuidado y excelencia sabiendo que tu labor refleja el carácter creador hermoso de Dios. ¿Por qué haces lo que haces? Y esto puede hablarse del herrero, del panadero, del mecánico, del estudiante de universidad. En todo. A las hermanas, cuando se reúnen a conversar, y mira, yo cuando veo un grupo de hermanas conversando, yo me gozo. Sí, wow, están creciendo. Y es hermoso, están aplicando Efesios 4, que pronto lo vamos a ver. Pero cuando se reúnen a conversar, sus palabras, lo que hablan, podía convertirse fácilmente en una música que suena en el cielo y que edifiquen a otros cuando lo escuchan. Porque incluso en esas conversaciones tienen que presentar la hermosura de su Creador. Hermanos, cuando se reúnen a hablar y a compartir, sus palabras podían convertirse en una música también, pero que encienda corazones ardientes de otros hombres. Es como decía Agustín, un corazón ardiente enciende a otros. Cuando se reúnen a conversaciones, sales de ahí. A los esposos que están ahí en esas conversaciones, amar más a su esposa, a los solteros ser más santos, a involucrarse más en la obra de Dios
Y no me refiero a la iglesia local, porque la obra de Dios es todo, como lo hablamos. Cuando se reúnen, tu corazón sale ardiendo de ahí. Porque si somos el poema de Dios, y la palabra de Dios lo dice, si somos el poema de Dios, cada palabra, cada gesto, cada acción cotidiana cuenta. Nuestra vida debe tener la belleza de la obediencia, el ritmo de la santidad y la melodía de la gracia. No somos meros espectadores de un mundo que se derrumban. Quítese eso de la cabeza. No somos escapistas. Aún en el momento más oscuro, el cristiano sale y da la cara y muestra las bellezas. No vean la iglesia local como un refugio contra bombas. No. Véanlo como un lugar que se equipan para mostrar la belleza de Dios allá afuera. Somos testigos vivos de la resurrección de Cristo. Vivos. Vivificados por Dios. Llamados a caminar entre los muertos con poder y luz. Hermanos, somos su poema, su canción, su testimonio vivo. Su testimonio vivo de que hay poder para resucitar espiritualmente. Y nosotros somos los testigos. Los muertos no pueden hablar ni cantar, los creyentes sí. Por eso la iglesia de Cristo debe cantar, hablar y vivir. Así que mi hermano, camina con la vida que hay en ti por medio de Cristo, para que tus amigos muertos también puedan oír la melodía del Evangelio. Y vengan a la vida por gracia, como lo hicimos tú y yo. Nunca te creas mejor que nadie. Nunca, no existe eso. Todos hemos sido salvados por gracia. Así que mira la progresión de todo este pasaje. Lo que éramos, muertos, pero por gracia fuimos vivificados para ser el poema de Dios en un mundo que desea ver el amor. Así que quiero que recuerden el argumento. Por pura gracia, Dios nos dio vida y salvación en Cristo para mostrar buenas obras. Y ahí está un paréntesis. ¿Recuerda cuáles son las buenas obras o cómo deben mostrarse? Siendo los poemas de Dios. Las cosas mal hechas no pueden describir al cristiano, sino que cada palabra, cada acción deben ser dulces, bellas, estéticas, porque fuimos diseñados para eso. No es algo que nos estamos inventando, es algo que la palabra dice que somos, por gracia en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, abracen esta realidad, vete como lo que eres. Eres un poema de Dios viviente. Y tienes la responsabilidad, pero también el privilegio de vivir como los poemas que eres. Amén. Oremos. Padre Celestial, es asombroso pensar que no solo íbamos rumbo a la muerte, sino que nacimos en un cementerio espiritual. Pero Dios, nos diste vida en Cristo. Haz que seamos hombres y mujeres humildes y una iglesia con propósito. Que seamos tu poema vivo en un mundo que necesita escuchar la canción de tu Hijo. Te lo suplicamos. Ya fuimos equipados con todo esto. Ayúdanos a ser buenos poemas de Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.